generalmente todas las asignaturas son los días sábados. Ya les van a, en el departamento de física seguramente les van a distribuir ya todos los horarios, ¿ya? Generalmente todas las auxiliaturas son días sábados. Entonces, ustedes pueden trabajar con él o pueden trabajar con cualquiera de los auxiliares también, pero yo les recomiendo que trabajen con su auxiliar porque él va más o menos siguiendo el avance de cada tema, ¿no es cierto? Entonces, si no les ha puesto todavía los horarios, tal vez en el departamento de física no les han asignado todavía los horarios, ¿ya? Todavía tampoco vamos a poder hacer laboratorio presencial porque no hay el encargado, no han contratado, no han hecho todavía la contratación de quién va a estar ahí. Y hay que entrar y ver cómo están los equipos, ¿no? Yo voy a estar viendo eso esta semana. Ahora no, ahora tengo clase con ustedes, tengo tesis en la tarde, tengo clase hasta la noche. Yo creo que no, hoy día no voy a poder, mañana sí voy a poder ir a la universidad para ver cabalmente todos estos temas, ¿no? Ayer he pasado al mediodía, pero no había nada, no hay todavía encargado del laboratorio, no hay encargado todavía. Me parece que le han distribuido los grupos, pero todavía tienen que asignarle los horarios. Generalmente les adelanto todos los horarios de las auxiliaturas son los días sábados, ¿ya? ¿Alguien estaba, Gabriel, queriendo hablar? Buenos días, ingeniera. Disculpe, Sí, una duda. ¿Será que puede explicar cómo debemos hacer el informe, por favor? Ya, el informe de laboratorio. Sí. Ya, perfecto. En el laboratorio nosotros, ¿qué hemos hecho? Fíjense, tenemos los puntos básicos que son el objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la experiencia? ¿Cuál es el tema? Hemos hecho el laboratorio 1, el título, laboratorio 1, teoría de errores, ¿no es cierto? El objetivo que tenemos del tema, que es básicamente las mediciones, ¿no es cierto? Y aplicando teoría de errores, ¿correcto? Luego tenemos el fundamento teórico, el concepto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto, la base de la experiencia? Luego tenemos los materiales, el esquema, el dibujo se hace, ¿sí? Pueden ir anotando punto por punto o si quieren me voy a la pizarra. En los materiales, el esquema, el desarrollo de la experiencia, ¿no es cierto? El procedimiento, la tabla, la tabulación de datos, ¿no es cierto? Ahí en el procedimiento están en la presentación, ¿no es cierto? Se hace esto, se hace, bueno, yo todas las presentaciones se las he puesto, en realidad ahora todas estamos para el simulador, ¿no es cierto? Tabulación de datos y luego hay un cuestionario que ustedes tienen que contestar, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, dice calcular el valor medio, calcular el error relativo, calcular el rango de la medida, calcular el error porcentual y luego su conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué es la conclusión? La conclusión es qué es lo que han aprendido en la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, medimos, hubo errores groseros, hubo errores tolerables, ¿no es cierto? De acuerdo a toda la teoría, ustedes van a ver qué tipo de errores se dan, ¿no es cierto? En este caso, con simuladores es poco probable que tengamos errores groseros, ¿no es cierto? Porque en realidad solamente es apretar, bueno, un poquito de tal vez error personal, ¿no? Se ve, pero después es mínimo, ¿no es cierto? No es como ya en la práctica presencial, ¿no es cierto? Entonces, eso es nada más lo que tienen que hacer, ¿sí? Creo que son 8 puntos. Sí, sí. Hola. Sí, buen día. ¿Será que podemos volver a repetir? No llegué a anotar todo, va a disculpar. No, pero está tal cual como sigue la presentación del laboratorio, pero se los puedo volver a repetir. Primero, el objetivo, perdón, el título, ¿no es cierto? En el título, ¿ustedes qué ponen? Ponen, en este caso, estas dos experiencias, básicamente la primera, son de teoría de errores, ¿no es cierto? Entonces, teoría de errores, el título es medida del tiempo de una oscilación de un péndulo, ¿no es cierto? O sea, yo me estoy yendo a la experiencia que hemos trabajado, ¿no es cierto? Medida del tiempo de oscilación, ¿sí? De un péndulo, ese es el título, ¿no es cierto? Luego viene
ya los puntos, ¿no es cierto? Que hemos visto. El tema es teoría de errores, ¿no es cierto? Porque ustedes, por ejemplo, en el laboratorio de estática, vamos a decir palanca, tema estática, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aplicación de momentos, vamos a ver en cada laboratorio qué tema trabajamos, ¿no es cierto? En este caso el tema es teoría de errores, ¿correcto? Ahora nos vamos al punto 1, que es objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la experiencia, ¿no es cierto? Medir, demostrar, calcular, ¿no es cierto? Básicamente en las experiencias, por ejemplo, en cinemática, veamos caída libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Demostrar que la gravedad es 9.8, por decirles, ¿no es cierto? El objetivo de la experiencia. Entonces, en base a ese objetivo, ustedes tienen que poner su conclusión. Sí, obtuvimos el valor de la gravedad, pero hubo estos errores, se tuvo estos percances, tal cual se hizo la experiencia y cuál es su aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, en este caso, el objetivo, punto 1, ¿no es cierto? Aplicar la teoría de errores a una medida de acceso directo, ¿no es cierto? Ya ustedes lo tienen, ahí tienen el objetivo, tienen en la guía, ¿no es cierto? Pero ustedes también pueden poner con sus palabras, ¿correcto? Ya. Luego, ¿qué viene? Vienen los fundamentos teóricos, los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué conceptos ustedes aplican? Ahí yo les hice un resumen, ¿no es cierto? Fundamento teórico, concepto. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, básicamente, vamos a seguir acá con la guía, a ver, vamos a ver cuál es la... Aquí está. El objetivo, los fundamentos teóricos, los materiales a utilizar, perdón, los materiales que estamos usando, cuáles son nuestros materiales. En este caso, el material es el del simulador, ¿cierto? No sé qué ha pasado con mi pantalla. En este caso, materiales, estamos trabajando con un péndulo, pero con un simulador, ¿no es cierto? ¿Sí? Materiales a utilizar, cuando hacemos el presencial, ahí tienen que colocar todo el material, ¿no es cierto? En este caso, solamente tenemos que poner el péndulo del simulador, ¿no es cierto? Cronómetro, ponemos todos los materiales, ¿no es cierto? Luego viene el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento, no es cierto? Si ustedes se fijan en la guía que yo les he pasado, dice, ¿no? Se acciona el cronómetro a un determinado ángulo, lo que han visto ustedes, lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento. Luego tienen que hacer su tabulación de datos, colocar los datos que hemos obtenido de la tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé qué punto van, 4 creo. 4, ¿no? Ya, sí. Luego tienen 5, ingeniero. 5, el cuestionario. En el cuestionario yo les he puesto calcular el valor medio, ¿no es cierto? Calcular el error, calcular el rango, calcular el error porcentual, todo lo que se tiene que calcular, ¿no es cierto? Ustedes hacen todos sus datos ahí, hacen el cálculo y me anotan, ¿no es cierto? Y luego tienen que colocar la conclusión, que es lo que ustedes han aprendido en base al objetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nada más. Son 6 puntos, por decir, ¿no? Serían 7, ingeniera. ¿7? Perfecto. Entonces, 7 puntos. Esos puntos los tienen que ir colocando y con eso terminan. Pero básicamente, lo que en la conclusión no quiero que me pongan, una experiencia interesante, experiencia bonita. No. ¿Qué es lo que han aprendido en base al objetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo mismo que una tesis. Por decir, yo voy a hacer una tesis, digo, ¿cuál es el objetivo de experiencia? Mejorar esta industria, por decir, ¿no? Mejorar, qué sé yo, el proceso en la fabricación, vamos a decir, de tubos de PVC, no sé, ¿no? Entonces, en la conclusión tiene que decir, sí, se ha logrado una mejora, la mejora en la calidad de los tubos, se ha hecho esto, ¿no? Entonces, yo en mi conclusión, y además te pongo mi conclusión, mi recomendación, ¿no es cierto? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo sería hacer? Pero acá nosotros cerramos con la conclusión. La conclusión está en base al objetivo de todas las experiencias, ¿ya? No me pongan, no, una experiencia interesante, bonita, no. O sea,
qué es el aprendizaje que ustedes han tenido en este tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que les decía, estas dos experiencias, las primeras de teoría de errores, básicamente nos sirven como apoyo a las experiencias ya de la materia, ¿no es cierto? Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta del laboratorio? Inge, abajo de donde dice fundamento teórico, en el documento que usted mandó, hay dos gráficos, el de medida del calibre y experiencia péndulo simple. ¿Haríamos esos gráficos o no? No. O sea, eso yo les agregué básicamente para mostrarles en el simulador, ¿no es cierto? El péndulo o es el que hacemos nosotros, ese es el enlace, ¿no es cierto? Y el del calibre posiblemente lo hagamos ya esta siguiente semana. Si no lo podemos hacer en el laboratorio, lo tendríamos que hacer con el simulador ya. ¿Sí? Y eso ya es medida de un volumen. Por ejemplo, vamos a medir el largo y el diámetro de un cilindro, por decir, y vamos a aplicar teoría de errores. O sea, vamos a agregar un concepto más a esta medida, a estos errores, vamos a aplicar propagación de errores, ¿ya? O sea, ya tenemos dos medidas, vamos a tener dos errores y de esos dos errores vamos a obtener uno solo, ¿no es cierto? Porque en realidad la teoría de errores que nos hace agrupar todos los errores y tener un solo error, ¿cierto? Es una agrupación, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, yo les puse eso porque, bueno, dije, si vamos a entrar a la presencialidad, no vamos a entrar, ¿cómo vamos a hacer para que vayamos un poquito avanzando? ¿Sí? Yo les puse los dos enlaces, ¿no es cierto? Tanto del calibrador como del péndulo, ¿sí? Sí. Y ustedes también pueden entrar al simulador y hacer y ver, ¿no es cierto? Por eso es que yo les pongo el enlace, para que ustedes lo puedan también trabajar. ¿Sí? Sí, O sea, todo conocimiento tiene que ser abierto, nada tiene que ser restringido, ¿no es cierto? Yo si tengo algún enlace, por ejemplo, también lo que les decía y se me estaba pasando también, que hay una aplicación CAN, Khan, es gratuita, anótensela, y les va a ayudar bastante esa aplicación a resolver ejercicios, les va diciendo dónde se han equivocado, cómo se han equivocado. Entonces, Khan Academia está en español e inglés, en los idiomas que quieran. Se creó, no sé, ¿alguien la conoce? ¿Alguien ya ha trabajado con esa aplicación? ¿No? ¿No la conoce? A mí me gusta, me encanta porque hay para todas las materias, ¿ya? Pero me encanta en física porque a usted le va dando todo por decirle, pone un ejercicio y te dice si lo hizo bien, si lo hizo mal, o sea, es interactivo, es muy bonita, esa aplicación es gratuita. Khan, ¿ya? Véanla, ábranla, es muy interesante, yo la trabajo hace años, la sigo y me gusta y cada vez se ha ido ampliando. En realidad, nació como un primo le quería ayudar a su primo, por decir, a enseñarle matemáticas que estaba en otro lugar y le empezó a pasar clases así virtuales y después se fue creando más y se hizo grandísima y uno si quiere aporta, ¿no? Dice si quiere le pone unos quintos o si no la aplica, la usa y es muy bonita esa. Aplíquenla, véanla, ¿ya? Yo la utilizo hace años bastante y siempre se las he dado a mis alumnos, ¿no? Le dice aplicación Khan, ¿ya? Después verla, es muy interesante. Tiene para todas las materias, ya se ha ampliado y se ha hecho una base de datos grandísima, ¿no? ¿Alguna otra consulta de vectores del primer laboratorio? Ya me han subido, ya he estado corrigiendo. Ahora me faltaría... Disculpe, ¿lo debemos hacer en hojas de cuadernillo o en cualquier hoja nomás? El práctico generalmente, bueno, cuando estamos en presencial, generalmente se les exige en hoja de papel bond, tamaño carta, con la carátula y demás, ¿no? Pero, bueno, ahorita en lo que tengan, no soy yo en ese aspecto, pero que lo hagan bien, que lo entiendan ustedes, que lo manejen, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, que pregunten en el material que ustedes tengan disponible. No soy exigente en ese caso. La cuestión es que ustedes lo entiendan, que me lo suban, que lo manejen bien, ¿ya?
O sea, no podemos ser exigentes ahorita en esta época de crisis, ¿no es cierto? ¿Sí? No todos están con el material ahí o exigir a sus padres que les compren hoja de papel bond o que les compren material específico, ¿no es cierto? El material que ustedes tengan, el que dispongan, por favor, ¿ya? ¿Sí? Listo, ingeniera, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más de vectores? Entramos a nuestro tema de estática, nuevo tema. ¿Quedó claro el tema de producto escalar, producto vectorial, producto de un escalar por un vector? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Los que han adicionado me estaban preguntando, les voy a ampliar la fecha para su presentación, voy a verificar quiénes están adicionando en la plataforma. Generalmente tarda de pasar de la universidad, de la plataforma del perfil UAGRM al Moodle 24 horas, ¿ya? Me dice, ya me inscribí, pero no puedo ingresar a la plataforma. Generalmente esa es la demora que hay entre cuando usted se inscribe y actualizar la base de datos del Moodle, ¿ya? Generalmente 24 horas, entonces por eso es que demora un poquito y no pueden algunos ya ingresar al Moodle, ¿ya? Hay un tiempo que tiene para actualizarse esta base de datos de Moodle, ¿sí? ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta del práctico? Yo les voy a avisar qué día vamos a tener clase presencial. Vamos a ver, todavía no me han autorizado. Tengo que ir mañana a la universidad. Mientras tanto, vamos a hacer la clase virtual, ¿ya? ¿Alguna pregunta de vectores? ¿No hay más preguntas? Me voy a compartir, me voy a la clase ya la unidad de estática. ¿No hay más? Ya. Yo creo que una vez que les asignen a los auxiliares ya los horarios, les coloquen los auxiliares el horario, ya le va a poner qué horario le han puesto. Ya eso les asignan en el departamento de física, ¿correcto? Y ¿Ya? creo que el de física, el ingeniero Roberto dijo a las 11 el sábado. Le han debido asignar, les ponen ahí en el laboratorio y ponen ahí ahí en el departamento de física, los ponen todos los horarios de todos los auxiliares, ¿ya? Entonces ahí debe estar en la pizarra, en la ventana, y lo pegan todos los horarios de los auxiliares, todos los datos de los auxiliares en el departamento de física, ¿ya? Así él ya les va a subir seguramente el horario, si les ha dicho a las 11 qué horario le han puesto. Yo de todas maneras también voy a ir mañana y voy a verificar con todos los auxiliares, ¿ya? Las auxiliaturas son día sábado, ¿ya? Entonces ahora me voy a compartir mi tema de estática, ¿ya? No hay más consultas, ¿no? Ingeniera, antes de que comience, yo sí quisiera, si nos podría ayudar en un ejercicio del práctico. Le Ya, pregunta, es para hallar el área. ya. La pregunta 28. Calcule el área del paralelogramo que se define por los vectores A. Voy a anotar acá el vector A, me dice. Sí. Dícteme, por favor. 1, 3, 2. 1,3, 2. 3. El vector B. 5,4,1. Estos son los dos vectores. Y él solamente dice calcular el área. Sí. El inciso, ¿solamente tiene un inciso? Sí. Ya. Vamos a trabajar entonces para calcular el área. Nosotros aplicamos el producto vectorial, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que A por B
es igual a la magnitud de A, magnitud de B, seno. Esto me da el área del paralelogramo formado por los dos vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo sacar las magnitudes, pero primero, si saco el producto, yo ya tengo directamente el área, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. Aquí está, ¿no es cierto? 1, 3, 2, 5, 4, 1. Hacemos nuestro determinante, resolvemos este determinante A por B. Y tenemos acá en I, que vamos a tener 3 menos 8, ¿no es cierto? En J, ¿qué vamos a tener? 1 menos 10, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Más en K, ¿qué tenemos? 4 menos 15. ¿Qué tenemos acá? En general, la primera es 8. ¿Perdón? En la primera es 8 en I. Sí, sí. Perdón, un ratito. Tres menos 8. ¿Qué tenemos acá? Menos 5, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Más 9. ¿Qué tenemos acá? Menos 11, ¿no? Entonces yo, ¿qué es lo que hago acá? Saco la magnitud de A, magnitud de B. ¿Qué me queda acá? Me queda 121 más 81 más 25, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Raíz de 227, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Yo lo hago paso a paso, ustedes lo pueden hacer directo, ¿no es cierto? Esa sería su respuesta, ¿no? Ese es el práctico, no sé qué ejercicio es. Muchísimas gracias, ingeniera. Ya. ¿Alguna otra consulta del práctico? ¿No hay más? Ingeniera, usted para el área nos dijo igual, ¿no ves que podíamos hacer, para hallar el área poníamos la raíz cuadrada del 227, o también nos dijo que podíamos poner, creo que me equivoqué, o sea, me estoy equivocando con otro. Podíamos poner, por ejemplo, raíz cuadrada de, hallamos el ángulo, sí. Ajá. Podemos hallar, sí, por ejemplo, acá está facilito, pues sacamos también, aprovechamos este ejercicio y sacamos la magnitud de A, la magnitud de B, y sacamos el ángulo, ¿no es cierto? Y eso nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no es cierto? Sacamos la magnitud de A y la magnitud de B. Acá yo voy a tener, lo puedo poner directo, ¿no es cierto? Acá va a ser, el primero va a ser 14, ¿no es cierto? Raíz de 14. Y el otro va a ser, acá va a ser 25, 26 más 16, ¿no? ¿Cuánto es eso? Raíz de 42. Entonces, para el ángulo yo tengo seno de
Tita va a ser raíz de 227 sobre raíz de paréntesis, ¿no? De 14 por raíz de 42, ¿no es cierto? Y acá ya saco inversa para sacar el ángulo, arco seno, inversa seno, ¿no es cierto? De todo este término, ¿cuánto les da ese ángulo? Aprovechamos, aprendan bien a usar su calculadora. 31. El ángulo directamente es 31. Sí, 31 grados. No tiene No, es que lo estoy poniendo como ahorita. 31,85 es así con decimal. 35. 31,85. Ya, grados, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacamos pregunta. Inge, Sí, sí. disculpe, ahí no es -9. Ahí en 1 menos 10 no es -9 y te puso positivo. -9, pero con este de acá, con este signo. Allá en general, gracias. Un módulo. Ingeniero, una pregunta. Si estamos sacando área, ¿la unidad no sería cuadrada? Claro, unidades nomás le pongo, ¿no? Unidades al cuadrado. Acá le estoy poniendo unidades. Bueno. Ahora ya, para sacar el área también acá, yo saco magnitud de A, que es raíz de 14, magnitud de B, que es raíz de 42, seno de 31,85, ¿no es cierto? Y esto también es el área, que tendría que ser esto mismo, ¿no es cierto? Sí, pero ahí ya sale 12,79. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar raíz de Por eso le dije, porque 14, raíz de 42 por seno de 31,85. Ya, ahorita vamos a ver un ratito, ya un ratito. 45 más 16 más 1, 42. El otro es 9, 10, 14, ¿no? Ahí vamos a revisar acá esta operación. 3 menos 8. Acá es 1. En J, sí está bien. 1, 10. En K, 4, 15, ¿no? Creo que el ángulo está mal, ingeniero. Ya, ahorita vamos a verlo ya un ratito. A ver, acá es menos 5, 9. Estoy revisando el determinante. 9, 15, 11, ¿no? Ya. Revisamos acá. Vamos a sacar el ángulo, perdón. Vamos a hacerla. Sí. Ahora vamos a poner inversa seno de raíz de 227 dividido, paréntesis, raíz de 14, raíz de 42. Este ángulo, ¿cuánto les da? Este de acá. No me da 31, me da 38 algo. 38,41 me da. Sí, 38,41. 38,41, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya, ahora acá yo tengo que cambiar, ¿no es cierto? Hacer acá. Esto. Somos acá, raíz de 14 por 8. Ahora sí, ¿no? Ahora mi área me da 15,06 acá, ¿no? Sí, ahora sí. Perdón. 15,06, ¿no es cierto? Unidades no le pongo, ¿no es cierto? Sabemos que
estas unidades no me dan en qué unidades, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, es una forma de comprobar también, ¿no es cierto? Yo hago de una manera, yo hago de la otra y tengo que obtener el mismo resultado, ¿no es cierto? Es lo que yo les recomiendo siempre, ¿no es cierto? Tener la certeza, la seguridad de que lo que están haciendo está bien, ¿sí? Ahora nos vamos a nuestra... A ver, acá. Ya. Ahora me voy a compartir. ¿Dónde está? Ya. Ahora nos vamos a nuestra unidad estática. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Ahora entramos a nuestro tema unidad 3, ¿no es cierto? Vamos a empezar a grabar acá un poquito. Recording in progress. Ya. Recién entramos, todo lo que hemos visto anteriormente es básicamente para apoyar a estos temas, ¿no es cierto? Estática, cinemática, ¿no es cierto? Entonces entramos a los temas de mecánica, que acá nosotros empezamos con el tema de estática, ¿no es cierto? Estática es parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, parte de toda la mecánica que vamos a nosotros a necesitar básicamente dos conceptos grandes. Entonces, decimos que la estática estudia todos los cuerpos en equilibrio y nosotros vamos a revisar dos condiciones de equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio de traslación y un equilibrio de rotación, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con la sumatoria de fuerza igual a 0 y la sumatoria de torques o momentos igualando a 0, ¿no es cierto? Cuando aplicamos n fuerza a un cuerpo y ese cuerpo está en reposo, entonces decimos que el cuerpo está en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces nuestras condicionantes van a ser dos, ¿no es cierto? Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a empezar a analizar, y como trabajamos con fuerzas, entonces esto lo trabajamos vectorialmente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, yo tengo estos cuerpos que están en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, estos cuerpos están sujetos a cuerdas, entonces hacemos sumatoria nosotros acá, de fuerzas en X, de fuerzas en Y, y para entrar a aplicar estos conceptos, estas dos condicionantes de equilibrio, nosotros tenemos que entrar a revisar previo las leyes de Newton, ¿no es cierto? La primera ley, que es la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo con movimiento uniforme, ¿no es cierto? A menos que alguna fuerza actúe sobre él y que haga cambiar ese estado de reposo, ¿no es cierto? La segunda fuerza, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, esa segunda ley la vamos a analizar en detalle en el tema de dinámica, ¿sí? Y la tercera ley, que es la de acción y reacción, ¿sí? Nosotros vamos a analizar estas tres leyes. Vamos a definir el concepto de masa, peso, para poder recién entrar a nuestro concepto de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es el concepto de masa? La masa es una magnitud escalar. Sí, ¿no es cierto? Es un escalar. Nosotros cuando definimos todos nuestros conceptos, todas nuestras propiedades en física, tenemos que saber o son magnitudes escalares o son vectoriales. La masa es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Y nos define qué es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Es una propiedad invariante. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor altura, menor altura, la masa no va a cambiar. La masa va a ser la misma. Aquí en Marte, en la Luna, la masa siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a definir la fuerza, ¿sí? Y decimos que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿no es cierto? Porque está direccionada, modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, aparece esta fuerza como resultado de la interacción de dos o más cuerpos, ¿no es cierto?
Entonces nosotros vamos a analizar, tenemos que analizar bien los conceptos previos para entrar a nuestros conceptos, ¿sí?, de estática, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, por decir, analizamos todas estas leyes de estática, sabemos que han sido utilizadas desde la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos trabajando y vamos viendo también nuestra primera condición de equilibrio, que es equilibrio de traslación. Pero antes de entrar a nuestra primera condición de equilibrio, acá yo voy a aprovechar este mismo para analizar lo que es el peso, ¿no es cierto? Voy a poner acá, voy a trabajar un ratito para definir el peso, ¿no es cierto? Nosotros hemos definido la masa, sí, ¿no es cierto? Ahora vamos a definir el peso. El peso es una fuerza, ¿no es cierto? Sí. ¿Es un vector? Sí. Además, decíamos que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Eso lo vamos a analizar y lo vamos a revisar en nuestra unidad de dinámica. Entonces, la masa por la aceleración. Pero para el peso, nosotros en este caso vamos a decir es igual a la masa, pero por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, el peso es masa por gravedad. Y el peso siempre está dirigido verticalmente hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, este valor es dato, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la gravedad es en la Tierra, es 9.8, ¿no es cierto? 9.81, 9.8, ¿no es cierto? Ese es el valor de la gravedad, ¿correcto? Esto es en la Tierra. Va a variar tal vez un poquito en la línea del ecuador, en los polos, ¿no es cierto? A mayor altura, menor altura, pero esta gravedad es en la Tierra. En la Luna, fíjense la gravedad, este valor de la gravedad, la Luna es 1.67 metros segundo cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, un cuerpo en la Tierra va a pesar mucho más que en la Luna, pero la masa va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, el peso está en función de la gravedad, ¿no es cierto? Sería una variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces, este peso va a estar en función a la gravedad, ¿no es cierto? A mayor gravedad, mayor peso, ¿no es cierto? Entonces, con estos conceptos recién nosotros vamos a entrar a poder analizar nuestra primera condición de equilibrio, que es la que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? La primera condición de equilibrio es el equilibrio de traslación, es el equilibrio de mover un cuerpo, ¿no es cierto? Yo coloco acá un cuerpo, vamos a poner acá. Le aplico diferentes fuerzas, ¿no es cierto? Una fuerza, otra fuerza, acá va a tener el peso, ¿no es cierto? Si este cuerpo está en reposo, ¿sí? Esta fuerza 1, fuerza 2, ¿no es cierto? Este peso, si acá yo tengo mi sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Esto tiene que igualarme a 0, ¿no es cierto? Entonces, pero acá yo también ya tengo que conocer, tengo que saber qué es lo que tengo que saber acá. Manejar los ángulos, saber, ¿no es cierto? Todas las funciones, acá yo voy a tener los ángulos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber, ¿no es cierto? Yo voy a tener acá un alfa 1, acá voy a tener un alfa 2, ¿no es cierto? Entonces saber descomponer vectorialmente, ¿no es cierto? Acá también tendré la fuerza normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo tengo que medir y anotar todas las fuerzas, ¿no es cierto? Si esto está en equilibrio, si estamos en el plano XY, si estamos en el espacio Z más, entonces sumatoria de fuerzas en Z, esto tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esta primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Tengo un aparejo, ¿no es cierto? Polea fija, poleas móviles, polea fija, polea móvil, ¿no es cierto? Entonces, esas condiciones de equilibrio se pueden dar, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a resolver ejercicios. Fíjense acá, me dice calcular las tensiones en esta figura, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo este peso, tengo estas, y me piden estas dos tensiones, ¿no es cierto? Yo puedo hacerlo
en un sistema de ejes coordenados, puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, puedo trabajar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá. Yo voy a colocar acá en la misma figura, o me voy a ir a hacer mejor un diagrama de cuerpo libre para que ustedes lo visualicen mejor. Fíjense acá, yo voy a tener me piden esta tensión. Este ángulo acá, fíjense este de acá, voy a poner de 60, se va a repetir acá, ¿no es cierto? Este se va a repetir acá. Entonces, si yo trazo una vertical acá, se tiene que repetir. Perdón, acá le voy a poner otra línea para que ustedes lo puedan visualizar bien. Si yo trazo una vertical acá, acá yo voy a tener 30, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a tener acá? Acá yo voy a tener 30, ¿no es cierto? Entonces, 30. Y acá voy a tener 90, ¿no es cierto? La suma interna siempre me tiene que dar 180. Entonces estaba graficando en mi diagrama de cuerpo libre acá. Este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Tengo este vector y tengo ya, sé dónde va el vector, el siguiente vector, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá a 60 grados, ¿no es cierto? Ahí a 60 grados. Y luego tengo el peso, ¿no es cierto? El peso lo voy a poner con este color, entonces el peso va siempre hacia abajo, decíamos, ¿no es cierto? Ahí está el peso. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar acá. Esta es la tensión 2, me dice. Y esta es la tensión 3, ¿no es cierto? Acá yo tengo 60 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago mi sumatoria de fuerza y este peso es de 50 newton, ¿no es cierto? Entonces hago mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerza en Y, ¿no es cierto? Fíjense, en X voy a tener menos la tensión 3 más la tensión 2 coseno de 60, ¿no es cierto? Igual a 0, ¿sí? Y en Y, ¿qué voy a tener? En Y voy a tener la tensión 2 positivo, ¿no es cierto? Hacia arriba. Tensión 2, seno de 60, menos el peso, igual a 0, ¿no es cierto? No hay más, ¿no es cierto? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo resolver? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Por ejemplo, acá termina mi concepto físico, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Ya tengo que hacer la parte algebraica, por eso les decía yo al comienzo que la herramienta de la física es la matemática, ¿no es cierto? Entonces yo veo que acá puedo despejar la tensión 2, ¿no es cierto? La tensión 2 va a ser igual, esto que está con negativo pasa con positivo al otro lado, y acá tengo seno de 60, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo obtengo la tensión 2, y luego con la tensión 2 ya obtengo la tensión 3, ¿no es cierto? Entonces me dictan el valor de la tensión 2. Si lo pueden sacar ahí directamente. 57,73. 57,73 newton, ¿no es cierto? Ahora con esa tensión 2 yo saco la tensión 3, la paso al otro lado y ¿qué voy a tener? Fíjense, voy a tener la tensión 2, coseno de 60. Como este está con negativo, al otro lado va a pasar con positivo, entonces ya tengo la tensión 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería la tensión 3? Va a ser 57,73 por coseno de 60, ¿no es cierto? Y esto va a ser la tensión 3, va a ser 20, ¿cuánto? 28,86. 28,86 newton, ¿no es cierto? Fíjense, lo hemos resuelto. O sea, hasta acá es mi concepto físico, ¿no es cierto?
primera condición de equilibrio, diríamos, ¿no es cierto? Esto, acá termina el concepto físico. Todo lo demás ya es álgebra, ¿no es cierto? También yo lo puedo resolver por el teorema de Lamy, ¿no es cierto? Que acá se lo voy a poner. Acá lo voy a ver. Si lo ponemos acá el teorema de Lamy, que también lo pueden resolver, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el teorema de Lamy? Me dice que el vector es al seno del ángulo opuesto, ¿no es cierto? Fíjense, yo acá voy a poner tensión 2, va a ser al seno de 90, ¿no es cierto? Yo tengo que sacar en Lamy estos ángulos, los voy a poner con otro color para que ustedes los puedan ver. El opuesto sería este de acá, 90 grados. Este de acá sería el otro, sería 60 más 90, 150, ¿no es cierto? Y el otro sería 30 más 90, 120, ¿no es cierto? La suma de los tres me tiene que dar 360, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá que la tensión 2 es al seno del ángulo opuesto de 90, seno de 90 es 1, ¿no es cierto? La tensión 3 es al seno de 150, ¿no es cierto? Y el peso, los 50 newton, es al seno de 120, ¿no es cierto? Acá yo tengo, por decirle, 120 más 90 más 150 me suman los 360. Verifíquenlo. 150 son 240, 360, ¿no? Entonces yo de acá, fíjense cómo voy a sacar mi tensión, ¿no es cierto? Hago la igualdad este con este y saco la tensión 3. Hago mi igualdad esta con este y saco la tensión 2, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo, díctenme el valor de la tensión 1 y díctenme el valor de la tensión 2 y la tensión 3. Tensión 2 sería 50 seno de 120, ¿no es cierto? Despejando acá, porque esto es 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajo con esto, va a ser solamente 50 seno de 120. ¿Cuánto me da eso? 50 dividido seno de 120. 57.73. Lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense. 50. Y el otro sería este de acá, que después sale lo mismo, 28, ¿sí? Es una forma de comprobar, ¿no es cierto? 28.86, ¿sí? Fíjense que estamos aplicando la parte algebraica, la parte matemática, ¿no es cierto? O sea, mi concepto físico termina acá, ¿no es cierto? Seguimos haciendo otros ejemplos. Fíjense, acá me da este valor y me pide las tensiones. Fíjense, en este caso lo mismo. Quiero que lo manejen con cuidado, que le tomen atención, que le presten atención y le tomen. Ahí yo trazo esto para saber los ángulos, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer imaginariamente hasta arriba? Sí, ¿no es cierto? Fíjense dónde se va a repetir los ángulos. Los ángulos se repiten, fíjense acá. Yo acá voy a tener 45, ¿no es cierto? Este ángulo de acá va a ser 45. Y este de acá va a ser 30, no va a ser 60, ¿no es cierto? A veces ahí es donde se equivocan, ¿no es cierto? Y este peso está hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo me voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, vamos a irnos a hacer diagrama de cuerpo libre acá. Pueden trabajar en la figura o pueden hacer diagrama de cuerpo libre, lo que les sea para ustedes más fácil, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces yo trazo mis vectores acá. Fíjense acá, yo voy a trazar este de 50, ¿no es cierto? Perdón, de 45. Este acá de 30, lo voy a poner con otro color. Y el peso vertical hacia abajo, ¿cierto? Entonces puedo trabajar de la forma que yo quiera, ¿cierto? Entonces yo puedo trabajar con el teorema de Lamy, puedo trabajar componiendo y descomponiendo, ¿no es cierto? Yo tengo que marcar acá, yo sé que este ángulo es de 45 grados, ¿no es cierto? Este otro ángulo es de 30 y este peso es de 420, ¿no es cierto?
newton. ¿Sí? Entonces con eso yo tengo que resolver, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está en mi eje X y mi eje Y, en realidad ya está. Y me dicen, encuentra esta tensión. Esta va a ser mi tensión 1 y esta va a ser mi tensión 2, ¿no es cierto? Tensión 1, tensión 2. ¿Sí? ¿Qué método les sale o les gusta más para trabajarlo? Acá lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Yo voy a hacer, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X. ¿Qué estoy aplicando acá? Descomposición de vectores, ¿no es cierto? ¿Qué pongo acá? Menos la tensión 1 coseno de 45, ¿no es cierto? Más la tensión 2 coseno de 30. Y no hay más, ¿no es cierto? Igual a 0. En Y, ¿qué tengo? En Y tengo la tensión 1 positivo, tensión 1 seno de 45, menos la tensión 2 seno de 30 y menos 420, ¿no es cierto? Igual a 0. ¿Puedo resolver? Sí, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces puedo hacer el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción, el método que quiera, ¿no es cierto? Puedo hacer LAMI también, ¿no es cierto? Fíjense, cuando hago LAMI, ¿qué voy a tener? Yo acá voy a tener que tomar 45 más 90, acá, ¿no es cierto? 135. Acá, 60, ¿no es cierto? 60. Y acá, ¿cuánto sería? 30 más 90 más 45. Sería, ¿no? Todo este de acá, todo este ángulo, ¿no? Acá son 90 más 45, 135 más 30, 165, ¿no es cierto? Acá tengo que tener el cuidado de que la suma me dé los 360, ¿no es cierto? A veces cuando hacemos el examen me ponen 400 grados, pero no. Entonces, para hacerlo por LAMI, ahí tengo los ángulos, ¿no es cierto? Entonces yo acá se lo voy a colocar por LAMI y luego vamos a resolver esto, ¿no es cierto? Si lo hacemos por LAMI, yo lo voy a colocar acá con otro color. Fíjense, ustedes me dictan la tensión 1, ¿a qué seno sería? ¿A qué ángulo? Tensión 1, seno de 60, ¿no es cierto? Tensión 2 o peso, el peso, 420. Seno de 165. Y la tensión 2, seno de 135, ¿no? De acá ustedes despejan la tensión 1 y la tensión 2. Fíjense acá, yo lo voy a ver si me da el espacio. Tensión 1. Tensión 1 voy a despejar acá. Va a ser igual, este pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces 420 seno de 60 dividido seno de 165, ¿no es cierto? Tensión 2 va a ser igual a 420 seno de 135, ¿no es cierto? Este está pasando a multiplicar sobre seno de 165, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está por LAMI. Ustedes tienen que calcular. Y luego acá yo voy a hacer el otro método. Voy a hacer acá tensión 1, no, tensión 2 voy a despejar acá. Acá la voy a despejar ya, la tensión 2, que va a ser igual a tensión 1 o seno de 45 sobre coseno de 30, ¿no es cierto? Este pasa a sumar al otro lado y esto pasa a dividir, ¿no es cierto? Coseno de 30. Entonces, este término yo lo voy a reemplazar acá. Entonces, yo voy a reemplazar en la segunda ecuación y voy a decir tensión 1, seno de 45, menos
tensión 2, pero tensión 2 es todo este término, ¿no es cierto? Lo voy a poner con otro color para que ustedes lo puedan identificar. Menos tensión 1, coseno de 45 sobre coseno de 30 por seno de 30, ¿no es cierto? Seno de 30. Y este 420 que está restando va a pasar a sumar al otro lado. Factorizo la tensión 1 acá, ¿no es cierto? Voy a factorizar acá la tensión 1, que voy a tener. Tensión 1 va a ser igual a 4, y voy a pasarlo a dividir directamente, ¿no es cierto? Sobre seno de 45, ¿no es cierto? Esto va factorizado. Seno de 45 menos coseno de 45. Seno sobre coseno es tangente, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá tangente de 30 y obtengo mi resultado, ¿no es cierto? Ustedes me dictan el resultado de la tensión 1 y luego sacamos la tensión 2, de la tensión 1 acá y de la tensión 2 acá, ¿ya? ¿Cuánto me da acá? El primero. Tensión 1, 1405. Sí, ingeniero. Punto 35, vamos a ponerle acá. Y la 2. 1147,46. Ahora, ¿cuánto es la tensión 1 acá? Da lo mismo acá, ¿no? Acá me da 1405. ¿Sí? Y acá está 1405 por coseno de 45. Son 30. Me da lo mismo, ¿no? 1147.46 acá. Fíjense, hemos obtenido los mismos resultados, ¿no es cierto? Si yo me voy acá a verificar este resultado y es el mismo que este de acá, y este resultado es el mismo que este de acá, ¿no es cierto? Fíjense, haciéndolo por el teorema de Lamy o haciendo por el método de descomposición, yo llego al mismo resultado. Es una forma de comprobarlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía? Vamos a trabajar y vamos a comprobar los ejemplos, ¿no es cierto? ¿Sí? También si yo quiero comprobar este mismo resultado, lo coloco acá y tiene que darme aproximadamente 0, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo voy a poner, ¿cuánto es la tensión 1? Acá menos, yo voy a ponerlo acá. Tensión 1 es menos 1405.35 por coseno de 45 más la tensión 2. ¿Cuánto es la tensión 2? La tensión 2 es 1147.46 coseno de 30. ¿Cuánto les da eso? ¿Ah? Verifíquenme este dato. Menos 3 por día a la menos 3, o sea, 0.003. Aproximadamente Menos 0. Sí, sí. Aproximadamente 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo acá he redondeado, ¿no es cierto? Acá me daba 34,9, no sé cuánto, ¿no es cierto? Básicamente es por el redondeo. Si yo trabajo con todos los decimales en la calculadora, esto me tiene que dar 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo trabajo con todos los decimales,
O sea, me da un valor aproximado a 0 o tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 2 decimales, ¿no es cierto? Es una forma de comprobar. ¿Dónde estoy comprobando? En esta ecuación, ¿no es cierto? En esta ecuación 1 puedo comprobar en esta ecuación 1 o en esta ecuación 2, ¿correcto? Y esto me tiene, si ustedes trabajan en la ecuación 2, también esto me tiene que dar aproximadamente 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No hay preguntas? Seguimos. Este lo vamos a hacer en la pizarra, ¿ya? Fíjense, dice, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Calcular, dice, calcular Q. Sí. El peso es de 240, este de acá, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a la pizarra a resolver, ¿ya? Porque acá no me va a dar el espacio. Ahí está resuelto, ustedes también lo pueden verificar. Lo pueden verificar y nos vamos a ir a la pizarrita, ¿ya? Entonces, el peso W vale 240, dice, ¿no? Entonces voy a ir a la pizarra a dibujar esto. Acá tengo 60. Acá tengo el peso Q y acá tengo esto directo allá, ¿no es cierto? 60. Y acá tengo el peso W. Acá tengo 60 y acá tengo 30. Y acá tengo 60. ¿Sí? Vamos a ir a la pizarra a hacerlo, ¿ya? Entonces, yo me voy a ir a la pizarra para que lo entiendan, lo manejen bien, ¿ya? Solo para que me dé espacio un poquito lo voy a subir ahí. Voy con 60. Aquí viene con 60. Aquí viene con 30. Este viene con 60 acá. Este viene con 30. Lo voy a poner con otro color para que se diferencie. Ahí más o menos, ¿no? Entonces ahora yo voy a colgar los pesos. Acá tengo un peso. Acá tengo otro peso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Vamos a ver los ángulos, ¿cierto? Yo tengo 60 y 60, ¿no es cierto? Este es un poquito más grande, ¿no? 60, 60. Acá este W y este es 1, ¿cierto? Este vale 240, dice, ¿no? Y acá yo tengo 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener una tensión 1, acá voy a tener una tensión 2 y acá voy a tener una tensión 3, ¿no es cierto? En este caso solo me piden Q, pero vamos a aprovechar el ejemplo para hacer todos los cálculos, ¿ya? Voy a trabajar primero con este nudo, acá, y voy a hacer mi diagrama, ¿ya? Yo acá las voy a colocar las fuerzas, vamos a colocar las fuerzas con este color, y voy a poner esta fuerza va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Este peso va a ir hacia abajo, y este va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí, aquí vamos a estar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre para este de acá, y voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto?
Y después voy a hacer también para el otro lado. De una vez lo voy a dibujar acá para hacer el otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense. 60. Si este es 60, acá va a ser 60, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dibujar este vector acá. 60, menos ahí. Este peso hacia abajo. Y este otro de 30, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar acá. Ahí. Eso sería, ¿no es cierto? Voy a resolver primero esto. Esta tensión 1. Esta tensión 2. Este peso que es 240. Perdón. $240 acá. 60. Acá es 30. Lo podemos resolver de cualquier forma, ¿cierto? Lo podemos resolver por Lamy, lo podemos resolver por suma vectorial, ¿sí? Entonces, ahora me voy a ir a hacerlo al otro de una vez, o lo vamos a resolver. Voy a colocar los vectores acá. Fíjense yo cuando hago mi diagrama acá, bueno, vamos a trabajar primero con esto, ¿ya? ¿De qué forma prefieren resolverlo? Haciendo la descomposición o haciendo Lamy, como quieran. ¿Ah? Con Si hacemos, decomposición ingeniero. ya, Descomposición. si hacemos la descomposición, fíjense en X que voy a tener. Voy a tener menos tensión 1, coseno de 60, más tensión 2, coseno de 30, menos, ¿qué más? No hay más, ¿no? En X igual a 0, ¿no? En Y, ¿qué tengo? En Y tengo tensión 1, seno de 60, positivo, menos tensión 2, seno de 30, menos 240 el peso, ¿no es cierto? Igual a 0, ¿correcto? De acá hago lo mismo, despejo esta, paso al otro lado, despejo la tensión 2, acá la voy a despejar para que me dé más despacio, o acá me voy a venir a despejar, ¿bien? Tensión 2 va a ser igual a tensión 1, coseno de 60, pasa al otro lado con positivo, sobre coseno de 30, ¿no es cierto? Estoy despejando de la primera ecuación, estoy despejando la tensión 2, ¿no es cierto? De acá, estoy despejando esto de acá, ¿sí? Esto pasa con positivo y esto pasa a dividir. Ahora esa tensión 2 la voy a reemplazar acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá, voy a hacer con otro color acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la tensión 1, seno de 60, menos la tensión 2, pero la tensión 2 es todo este término, ¿no es cierto? La tensión 2 es tensión 1, coseno de 60 sobre coseno de 30, ¿no es cierto? Uy, se me va a acabar el tiempo. Sí, ya. Seno de 30, ¿no es cierto? Seno de 30 igual a 240, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Factorizo, ¿no es cierto? Acá voy a factorizar. Fíjense que tensión 1, seno de 60, menos coseno de 60. Seno sobre coseno es tangente, o puedo dejarlo también así, ¿no es cierto? Tangente de 30 igual a 240, ¿sí? Entonces, tensión 1 va a ser igual a 240 dividido todo este término, ¿no es cierto? Seno de 60 menos coseno de 60
por tangente de 30, ¿no es cierto? Y tengo este resultado de la tensión 1. Con ese resultado de la tensión 1 obtengo mi tensión 2 acá, ¿no es cierto? Y ya tengo este dato, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto les da la tensión 1? ¿Me pueden dar? Ahora, mientras ustedes me dictan esto, de tensión 1 y tensión 2, yo me voy a ir al otro lado a colocar mis vectores, porque se nos va acabando el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este de 60 se va a repetir acá. Lo voy a poner con este color. Tensión 3, ¿no es cierto? Lo voy a poner con este color. 60 se va a ir acá. El peso se va a ir. 279.47 sale, profe, licenciada. Ya, en la tensión 1, Sí, 249. 279.47. 279.47, ¿ya? Ahora, ¿cuánto sale la tensión 2? ¿Cuánto sale? ¿Me dicta, por favor? $279 acá. 161.35. 161.35, ¿correcto? Neutro, ¿no? Por coseno de 60 sobre coseno de 30, ¿no es cierto? Ya. Ahora seguimos dibujando acá los vectores. Me iba a dibujar el vector, el peso que va hacia abajo. Ahí. Y la tensión ahora, fíjense acá, la voy a graficar acá. Estos 30, donde se repiten los 30, acá tengo que hacer mi línea, ¿no es cierto? Entonces 30 se va a repetir acá. Entonces esta línea de 30, ese vector, lo voy a poner acá. Este vector de 30 va a estar a este lado, ¿no es cierto? Ya. Ahí. Entonces yo tengo acá, voy a poner acá tensión 3, 60 grados. Tensión 2, 30. Y el peso Q que no conozco, ¿no es cierto? Que es mi incógnita, ¿sí? Entonces ahora yo puedo hacer mi sumatoria de fuerza en X y en Y. Y acá vamos a trabajar sumatoria de fuerza en X que tengo acá. También lo pueden comprobar por lámina, ¿cierto? Entonces voy a tener tensión 2, coseno de 30, negativo, más tensión 3, coseno de 60, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo la tensión 2, ¿no es cierto? Entonces con eso puedo sacar la tensión 3 directamente, ¿no es cierto? En Y que tengo, en Y tengo la tensión 2 positivo, seno de 30, más la tensión 3, seno de 60, menos el peso, ¿no es cierto? Menos, igual a 0. 0. Entonces de acá yo voy a despejar la tensión 3, ¿no es cierto? Mi tensión 3 va a ser igual a ¿qué? Esto es igual a 0 también, ¿no? Entonces tensión 3 va a ser igual a tensión 2, coseno de 30 sobre coseno de 60, ¿no es cierto? Me dictan ese valor. Y de acá despejo Q, ¿no es cierto? El peso Q va a ser igual a la... Pasa acá al otro lado con positivo. Acá yo tengo tensión 2, seno de 30, más la tensión 3, seno de 60, igual al peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es tensión 3? ¿Me dictan, por favor? Tensión 2, me han dictado tensión 2, 161.35, ¿no?
279.46. 279.46. Y el peso sería acá. Tensión 3, 279.46. 0,60. ¿Cuánto les da eso? Tienen que verificarlo, ya vayan revisando, vayan verificando, se nos acaba el tiempo. Creo que ya nos hemos pasado del tiempo del ingeniero. Vamos a parar la grabación acá. Ingeniera, disculpe. 385.75 el peso. Ya, verifíquenme todos los resultados, vayan comprobando, ¿ya? Uno por uno, pueden hacerlo por LAMI también, ¿ya? Entonces, estamos ya con... Ya. Recording stopped. Ya. Listo. Entonces, ustedes se van con el ingeniero de química, ¿no? Ingeniero José.